Amor. ¿Sabes qué es? Yo creí que lo sabía. Marta era mi mundo, mi razón de ser, la única persona por la que habría dado la vida sin pensarlo. Desde el momento en que la conocí, supe que haría cualquier cosa por ella. Su risa iluminaba mis días, sus caricias calmaban mis noches. No importaban las dificultades, no importaban los sacrificios. Mientras estuviera a su lado, todo tenía sentido. Así que cuando me dijo que estaba gravemente enferma, ni por un segundo dudé de lo que debía hacer. El hospital, los tratamientos experimentales, los médicos de renombre, la habitación privada con vistas a la ciudad, todo costaba dinero. Mucho dinero. Más del que jamás había imaginado necesitar. Pero, ¿qué importancia tenía eso? Era la vida de Marta. Mi Marta. Vendí mi coche. Luego, mi apartamento. Me deshice de todo lo innecesario, luego de lo necesario, y cuando ya no quedaba nada, pedí un préstamo. No uno. Varios. Tomé dinero prestado de amigos, de conocidos, incluso de aquellos que apenas me recordaban de la escuela o del trabajo. Pedí adelantos de sueldo, extendí mi crédito más allá de lo prudente. Y cuando eso no fue suficiente, encontré otras formas de conseguir dinero. Trabajaba 16 horas al día, a veces 18. Hacía turnos dobles, triples. Dormía en los descansos, comía lo mínimo indispensable para seguir de pie. Mi vida dejó de pertenecerme. Pero nada de eso importaba cuando entraba en la habitación y la veía allí, acostada en la cama, tan frágil, tan débil. Su piel, antes radiante, estaba pálida y fina como el papel. Sus labios apenas se movían, pero cuando lo hacían, era para susurrar mi nombre. Y entonces lo sentía. Todo había valido la pena. Porque yo era su salvador. Sin mí, ella no estaría allí. Sin mis sacrificios, sin mi esfuerzo, sin mi entrega total, quizás ya no estaría respirando. Lo había dado todo, pero lo había hecho por amor. Y eso me hacía fuerte. Me hacía sentir especial. Me hacía sentir importante. ¿No es eso lo que significa el amor? Entregarte por completo, sin pensar en las consecuencias. Poner a la otra persona por encima de todo, incluso por encima de ti mismo. Porque si amas de verdad, no hay límites, no hay barreras. Solo el deseo inquebrantable de ver a la persona que amas sonreír un día más. Pero el destino, a veces, es cruel con aquellos que dan demasiado. Porque hay una línea muy fina entre el sacrificio y la esclavitud. Y yo aún no lo sabía, pero había cruzado esa línea. Sin darme cuenta, había dejado de ser un hombre. Me había convertido en un títere. Un hombre que daba todo sin esperar nada. Un hombre que vivía solo para ella. Un hombre que estaba a punto de descubrir la verdad. What if the person you trust the most is keeping secrets you never imagined? El médico principal de Marta era Orest. Desde el primer día, hubo algo en el que no me gustó. Era joven, exitoso y tenía esa sonrisa, siempre presente. Una sonrisa despreocupada, natural, pero que me hacía sentir como un extraño en una conversación privada. Pero me dije a mí mismo que no importaba. Era solo un doctor. Un profesional. Un hombre dedicado a salvar vidas. Un hombre que había sido asignado al caso de Marta porque era uno de los mejores. Debería haberle estado agradecido. Y, sin embargo, algo me molestaba. Sabía que se conocían desde la universidad. Ella lo había mencionado alguna vez, Orest esto, Orest aquello, pero siempre de pasada, como si fuera un nombre sin importancia en su pasado. Sin embargo, la manera en que lo miraba, la forma en que parecía relajarse en su presencia, me hacía sentir que había algo más. Al principio, lo ignoré. Me convencí de que solo era agotamiento. Estrés. Mi mente jugándome malas pasadas después de tantas horas de trabajo, noches sin dormir y la aplastante carga de las deudas. Estaba funcionando en piloto automático, dándolo todo para mantenerla con vida. Solo estaba cansado. Eso era todo. Eso me repetía una y otra vez. Hasta que los vi juntos. Acababa de regresar del trabajo, con el cuerpo destrozado por el cansancio, pero con el corazón ilusionado por verla.
Marta, mi amor. Mi razón de ser. Pero cuando entré en la habitación del hospital, me quedé quieto. Ella se estaba riendo, bajito, suavemente. Una risa cálida, íntima. De esas que no había escuchado en meses. Sus dedos descansaban sobre el brazo de Ourest y él se inclinaba cerca, susurrándole algo al oído. Algo que la hizo sonreír. Algo que, por un instante, la hizo olvidarse de mí. Un dolor sordo me atravesó el pecho. No entendía por qué. No era celos. No podía serlo. Yo no era ese tipo de hombre. Había sacrificado todo por ella. Y, sin embargo, parado ahí, viendo la escena, me sentí, pequeño. Invisible. Marta me miró entonces, con ojos cálidos y una sonrisa aún dibujada en los labios. Vaya, parecen llevarse bien, dije con una risa forzada. Ella intercambió una mirada con Ourest y luego sonrió. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? Su voz era juguetona, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómodo. No seas tonto, es solo un doctor. Solo un doctor. Solo un doctor que la hacía sonreír. Solo un doctor que la hacía olvidar la enfermedad, el dolor, la miseria. Solo un doctor que me hacía sentir un extraño en mi propia vida. Me encogí de hombros, fingiendo que sus palabras no me habían dolido. Fingiendo que todo estaba bien. Porque confiaba en ella. Quería confiar en ella. Pero, ¿se puede realmente confiar en alguien cuando, en el fondo, sientes que te están ocultando algo? ¿Y si la persona en la que más confías te estuviera ocultando secretos que jamás imaginaste? Esa noche, llegué al hospital más temprano de lo habitual. No sé por qué. Tal vez fue instinto. Tal vez la pura fatiga me hizo cambiar mi rutina. O tal vez, en el fondo, ya sabía que algo estaba mal. Caminé por el pasillo en penumbra, con las luces fluorescentes parpadeando sobre mi cabeza, proyectando sombras extrañas en las paredes. El sonido distante de monitores cardíacos y las voces apagadas de las enfermeras llenaban el ambiente. Estaba a solo unos pasos de la habitación de Marta cuando escuché su voz. Es un idiota, dijo entre risas. Me trajo más dinero. Me detuve. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y todavía no sospecha? Preguntó otra voz. Ourest. ¿Sospechar? Ni siquiera pregunta nada. Rió ella. Solo me da dinero, compra todo lo que quiero. Le digo que necesito un nuevo medicamento y corre a pedir otro préstamo. El mundo a mi alrededor empezó a volverse borroso. ¿Y si se entera? Preguntó Ourest, divertido. Marta bufó. ¿Enterarse? ¿Y qué? Se estrellará contra la pared. Ni siquiera se atreverá a hacer algo. Es patético. Un frío indescriptible se apoderó de mí. El hospital pareció cerrarse a mi alrededor. Mi respiración se volvió errática, y por un momento, sentí que mis piernas no podían sostenerme. Quería creer que había oído mal. Que esto era algún tipo de error. Pero conocía su voz. Y sabía exactamente lo que había escuchado. No recuerdo haber abierto la puerta. Pero de repente, estaba allí. Parado en el umbral, mirándolos. Marta estaba recostada en la cama, con una postura relajada, completamente a gusto. Ourest estaba de pie junto a ella, inclinado, con una expresión que no lograba descifrar. Su conversación había sido tan natural, tan fluida, como si hubieran hablado así cientos de veces antes. Ella giró la cabeza y me miró. Y no se sorprendió. Ni miedo. Ni vergüenza. Ni culpa. Solo una sonrisa. No la sonrisa cálida y amorosa que una vez conocí. Una sonrisa despreciativa. Oh, por fin. Dijo, estirándose con pereza. Y yo que pensaba que llegarías tarde. Mi cuerpo no respondía. No podía moverme. Era como si estuviera viendo todo desde afuera, como si no fuera real. Esta, no era ella. No era la mujer por la que lo había dado todo.
No era la mujer por la que trabajé hasta la extenuación, por la que pasé hambre, por la que me hundí en deudas y sacrificios. No era la mujer con la que soñé un futuro. Era otra persona. Una extraña. Un monstruo con el rostro de Marta. Y en ese momento, algo dentro de mí, se rompió. El amor, la devoción, la desesperación, todo se derrumbó en un instante, dejando en su lugar algo vacío, algo oscuro. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Ourest me miraba con burla, como si fuera un espectáculo patético digno de lástima. Quise decir algo. Quise gritar. Quise exigir respuestas. Pero no pude. Porque, en el fondo, ya sabía la verdad. Y era peor de lo que jamás hubiera imaginado. A veces, la verdad es tan sucia que no todos pueden soportar su peso. No hice una escena. No grité. No los confronté. No lancé ni un solo golpe, aunque mis manos ardían por hacerlo. Simplemente me fui. Salí de esa habitación del hospital, recorrí los pasillos estériles, pasé junto al sonido monótono de los monitores, atravesé rostros de extraños que no tenían idea de que mi mundo acababa de desmoronarse. No sentí ira. No al principio. Al principio, solo hubo vacío. Pero a medida que caminaba por el aire frío de la noche, los pedazos de mi confianza rota empezaron a recomponerse en algo más. Algo afilado. Algo peligroso. Cuando llegué a mi apartamento, el plan ya había comenzado a formarse en mi mente. A la mañana siguiente, llamé a Ourest. Necesitamos hablar. Aceptó sin dudarlo. Por supuesto que lo hizo. Creía que yo era débil. Creía que seguía siendo el mismo imbécil desesperado que lo había dado todo por una mujer que nunca lo mereció. No tenía idea de con quién estaba tratando ahora. Nos reunimos en su oficina, un santuario de arrogancia y poder con paredes de vidrio y muebles caros. Se inclinó en su silla, con una expresión calmada, confiada. Si viniste a rogar, puedes largarte, dijo, sonriendo. No parpadeé. Solo sonreí. Lenta, deliberadamente. Mira. Saqué una pequeña memoria USB de mi bolsillo y la lancé sobre su escritorio. Frunció el ceño, pero la tomó y la conectó a su computadora sin pensarlo dos veces. Y entonces, se congeló. Su cuerpo se tensó. Sus ojos se agrandaron. La pantalla frente a él lo mostraba todo. Cada conversación susurrada. Cada risa cruel. Cada detalle de su traición, grabado y guardado. Su respiración se volvió entrecortada. Tú, apenas pudo pronunciar. Me incliné hacia adelante, con voz calmada, casi suave. Si mi préstamo no es cancelado en la próxima hora, tu esposa recibirá una copia de este vídeo. Tragó saliva con dificultad. ¿Hablas en serio? Incliné la cabeza. Te lo advertí. El silencio entre nosotros se hizo denso, asfixiante. Luego, con manos temblorosas, tomó su teléfono. No necesitaba escuchar la conversación. 30 minutos después, una notificación apareció en mi móvil. Su préstamo ha sido cancelado. Pero yo no había terminado. A la mañana siguiente, envié un paquete anónimo a su esposa. Una nota. Una memoria USB. Su nueva realidad. 3 días después, Ourest fue dado de alta del hospital. Humillado. Expuesto. Arruinado. Pero eso no era suficiente. No para mí. Porque cuando tu enemigo está en el suelo, ¿por qué no rematarlo? ¿De qué sirve la venganza si no la haces inolvidable? Marta era la última que quedaba. Ourest ya había caído. Su vida se había derrumbado a su alrededor, su mundo cuidadosamente construido reducido a cenizas. Pero Marta. Ella seguía en pie. Sonriendo. Esperando. Ella pensaba que había ganado. Así que fui a verla. Como siempre. Como ella esperaba que hiciera. Su rostro se iluminó al verme, sus labios se curvaron en esa sonrisa que antes me desarmaba. ¿Me has perdonado, mi amor? Su voz era dulce.
Demasiado dulce. Como veneno recubierto de miel. No respondí. En su lugar, saqué un grueso fajo de documentos de mi abrigo y los dejé frente a ella. Su expresión cambió. ¿Qué es esto? La miré a los ojos, mi voz firme. Deudas. El color desapareció de su rostro. Agarró los papeles y los hojeó con incredulidad. Transferí todos los préstamos a tu nombre. Su sonrisa desapareció. ¿Estás loco? Di un paso hacia ella, inclinándome hasta que mis labios quedaron a centímetros de su oído. Pensaste que era un idiota, mi voz era baja, tranquila. Ahora veamos cómo sales de esta por tu cuenta. Sus manos temblaban al sujetar los papeles. Esto es ilegal. Me reí suavemente. Firmaste todos los documentos tú misma. Sus ojos se agrandaron. Vi el momento exacto en el que entendió lo que acababa de ocurrir. La trampa había cerrado. Tú, no puedes hacer esto. Sonreí. Ya lo hice. Silencio. Denso. Asfixiante. Por primera vez, ella era la que no tenía salida. Extendí la mano hacia el ramo de flores sobre la mesa, el último que le había llevado. Lo observé un segundo. Y luego, simplemente, lo tiré a un lado. No te merecías estas flores. Me di la vuelta y salí. Detrás de mí, la escuché gritar. Llamar mi nombre. Suplicar. Pero no me detuve. No me importaba. Se quedó sola. Sin dinero. Sin apoyo. Sin mí. ¿Y yo? Salí del hospital y entré en una nueva vida. Una vida en la que ya no era su víctima. Una vida en la que yo gané. Oh, cuando una perra pierde el control, se da cuenta de que las reglas ya no están de su lado. Oures, sin trabajo. Marta, ahogada en deudas. ¿Y yo? Acabo de empezar a vivir. Libre. Y nunca más me permití ser el tonto de nadie.